La masacre al pueblo trabajador. En la noche del sábado 9 de junio de 1956, a 9 meses del derrocamiento del presidente constitucional Juan Domingo Perón por la autodenominada Revolución Libertadora, militares y civiles peronistas intentan recuperar el poder por las armas. Los generales Juan José Valle y Raúl Tanco, junto con el teniente coronel Oscar Lorenzo Cogorno, encabezan una dispersa rebelión cívico-militar que tiene sus focos aislados en Buenos Aires, La Plata y Santa Rosa, capital de La Pampa. El intento es abortado en unas cuantas horas y concluye en un baño de sangre. No se conoce el número exacto de rebeldes que participan del levantamiento. Se ha especulado, como máximo, son 500 hombres. Es posible que no llegaran a los 200. Sí se sabe que le falta coordinación. Actúan en forma dividida en las 3 ciudades y carecen de armas pesadas. También se sabe que sus planes han sido descubiertos desde semanas antes por el Servicio de Inteligencia Militar. Están infiltrados y, en síntesis, no tienen ninguna posibilidad de triunfar. El régimen de la Revolución Libertadora, sin embargo, los deja actuar para poder aplicarles una medida ejemplificadora. El domingo 10 de junio, a menos de 24 horas del levantamiento peronista y cuando ya no existen focos de resistencia, el gobierno de facto, encabezado por el general Pedro Eugenio Aramburu y el almirante Isaac Rojas, lanza el decreto número 10.634, que impone la ley marcial. La pena de muerte debía hacerse efectiva a partir de entonces. Sin embargo, se aplica retroactivamente a quienes se habían sublevado el sábado 9 y ya se han rendido y están prisioneros. El artículo 18 de la Constitución Nacional vigente hasta ese momento aseguraba: queda abolida para siempre la pena de muerte por motivos políticos. No obstante, con una velocidad sorprendente, el régimen de la Revolución Libertadora ordena que en menos de 72 horas se efectúen 28 fusilamientos de militares y civiles en 6 lugares distintos. Los pelotones de ejecución gastan más cartuchos que los que alcanzaron a disparar los rebeldes condenados. Valle se hallaba oculto en el barrio de San Telmo. El general podría haberse asilado en una embajada, pero al atardecer del 12 de junio decide entregarse para poner fin a la matanza. A pesar de que ha encabezado el levantamiento antes de la instauración de la pena de muerte, lo fusilan a las 10 de la noche. Aramburu, un católico a ultranza, no tuvo la más mínima piedad cristiana con sus camaradas de armas alzados. Se dice que lloró al firmar, junto a Rojas y otros 3 militares de alta graduación, la pena de muerte de Valle, quien había sido su compañero en el colegio militar. No obstante, cuando la desesperada esposa del oficial condenado a morir fue a la residencia de Olivos a suplicarle que lo perdonara, le informaron que el presidente de facto no la podía recibir porque se encontraba descansando. Vencedores y vencidos. La Revolución Libertadora del 16 de septiembre de 1955 se dedica a desmontar la maquinaria justicialista y a borrar todo lo que recuerde al gobierno derrocado. El partido peronista es disuelto. El ejército interviene en la Confederación General del Trabajo y designa como responsable al capitán de navío Alberto Patrón Lapacete. Más de 100.000 dirigentes obreros son destituidos. Grupos civiles, entre los que se encuentran conservadores, radicales y comunistas, asaltan sindicatos. Se desata la cacería. Funcionarios, dirigentes políticos, empleados públicos, gremialistas, militantes y simples simpatizantes son perseguidos y encarcelados. Aumentan las denuncias sobre torturas brutales. El 5 de marzo de 1956, el decreto 4161 decide que, en su existencia política, el partido peronista ofende el sentimiento democrático del pueblo argentino. La medida prohíbe en todo el país la utilización de la fotografía, retrato o escultura de los funcionarios peronistas o de sus parientes, el escudo y bandera peronista, el nombre propio del presidente depuesto, el de sus parientes,
las expresiones peronismo, peronista, justicialismo, justicialista, tercera posición. La prohibición se extiende a las fechas exaltadas por el régimen depuesto, las marchas, los muchachos peronistas y Evita Capitana, los discursos del presidente depuesto y su esposa. El nuevo régimen castiga con cárcel el hecho de nombrar a Juan Domingo Perón y a María Eva Duarte y de exhibir los símbolos partidarios, creados y por crearse. Durante años, el periodismo escrito y radial se referiría al general derrocado como el dictador depuesto y el tirano prófugo. Se destruyen monumentos y se queman libros escolares. La ciudad infantil Evita es arrasada y se clausura la Fundación de Ayuda Social Eva Perón. El militar que asume como interventor elabora un informe en el que menciona el derroche peronista que significaba darle de comer carne y pescado todos los días a los chicos y además bañarlos y ponerles agua de colonia. El interventor contrata una cuadrilla para romper a martillazos toda la vajilla con el sello de la institución. Se crean 50 comisiones investigadoras. Al contrario de las normas del derecho, no son los acusadores quienes tienen que probar el delito, sino los acusados quienes deben demostrar su inocencia. Durante el mandato de Aramburu y Rojas, se acusa a Perón de 121 delitos, se le inicia un juicio por traición a la patria y se le prohíbe el uso del grado militar y el uniforme. En las Fuerzas Armadas comienza una depuración que continuará durante varios años. El cadáver de Evita, que aguardaba en el segundo piso de la CGT en Azopardo al 800 la construcción de un mausoleo, es dejado por un grupo de militares, escondido en diversos lugares y finalmente sacado furtivamente fuera del país. El motivo, evitar que su sepultura se convierta en un lugar de peregrinación peronista. Los profanadores mantendrán el cuerpo oculto en Europa durante 16 años. Durante esos largos años, ella también fue una desaparecida, una tumba sin nombre, una NN. Favores que matan. Entre 1952 y 1955, el general Juan José Valle había sido profesor en la Escuela Superior de Guerra y en sus clases explicaba a los alumnos la noción de pueblo en armas, tomada del militar alemán Colmar von der Goltz. En junio de 1986, en una entrevista con un periódico, su hija Susana lo describió así: «Papá era de los pocos militares no nazis. Su formación era otra, en donde la izquierda no asustaba. Estudió en la Sorbona, vio de cerca el fascismo en Italia y lo rechazó sin miramientos. Era un hombre que rara vez se vestía de uniforme. No tenía custodia ni coche propio, ni chofer, ni miedo. Prefería hablar con los sectores civiles del peronismo, con los trabajadores, con el pueblo, que reunirse con los militares». En las postrímeras del gobierno peronista, cuando Valle era miembro de la Junta de Calificaciones del Ejército, en virtud de que su alto puntaje lo ubicaba como el primero de su promoción, había favorecido con el ascenso a general a su amigo Aramburu, que era uno de los últimos de esa camada. Fue entonces cuando Perón le dijo: «Este hombre le va a pagar muy mal. Estos favores siempre se pagan caros». Luego del triunfo de los militares subversivos, Valle fue encarcelado en el buque Washington de la Marina de Guerra. Ahí comienza a pensar en la posibilidad de una rebelión en la que participen militares, gremialistas y sectores del pueblo. Y lo comenta con algunos camaradas de armas detenidos. Algunos se suman a la idea, otros, desmoralizados por el confinamiento, se apartan del oficial. Después, el régimen de la Revolución Libertadora le impone un arresto domiciliario y lo envía a 60 kilómetros de la capital federal. Susana, su única hija, relata: «Se va a la casa de mi abuela materna, con guardián en la puerta, pero se les escapa. Nos escapamos todos, mamá y yo por delante, porque no estábamos detenidas. Y mientras hacemos esto, papá escapa por la puerta de atrás y se declara prófugo». A partir de entonces, recuerda Susana, los tres deambulan de casa en casa. Duermen y comen gracias a la solidaridad que les abre la puerta de algunos hogares. Viven en villas miserias.
El militar fugitivo se reúne clandestinamente con camaradas peronistas más jóvenes, como los coroneles Cortines e Irigoyen y el teniente coronel Coborno. También entra en contacto con dirigentes sindicales como Andrés Bramini y Armando Cabo. Ellos lo fusilaron. Yo me llevo el corazón. En junio de 1956, Susana es una adolescente de 17 años. Esa noche, le permiten ver a su padre durante unos instantes en el patio gris de la Penitenciaría Nacional. Mientras ella llora, lo ve llegar erguido, entero y sonriente, rodeado por un grupo de infantería de marina que lleva puestos cascos de acero y portametralladoras. Los soldados parecen más asustados que el oficial que va a morir en 20 minutos más. Las autoridades los dejan conversar unos minutos en una sala fría, custodiados por los infantes armados. El general se sienta en una silla y ella se coloca en sus rodillas. En un cuarto contiguo, un enfermero militar tiene preparados 2 chalecos de fuerzas por si el padre y la hija sufren un choque emocional. Ellos no dan muestras de ningún quebranto, pero algunos de los jóvenes custodios están a punto de desmayarse y otros deben ser retirados de la sala, víctimas de crisis nerviosas. Valle le explica a Susana por qué decidió no asilarse en una embajada y entregarse. ¿Cómo podría mirar con honor a la cara de las esposas y madres de mis soldados asesinados? Yo no soy un revolucionario de café. Antes de enfrentar el pelotón, el oficial tiene varios gestos. Renuncia al ejército, pide ser fusilado de civil y rechaza al confesor que le han asignado, Iñaki de Aspiazu, por ser capellán militar. En su lugar, solicita la presencia de Monseñor Devoto, el popular obispo de Goya. Cuando Devoto llega, comienza a sollozar emocionado. Valle bromea. Ustedes son todos unos macañadores. ¿No están proclamando que la otra vida es mejor? Y a su hija, que tiene las mejillas llenas de lágrimas, le dice: si vas a llorar, andate, porque esto no es tan grave como vos suponés. Vos te vas a quedar en este mundo y yo ya no tengo más problemas. Mucho tiempo más tarde, Susana recordará otros detalles. Estaba sentada en las rodillas del general con sus manos entrelazadas y, a pesar de que ella no fumaba en su presencia, su padre le pidió un cigarrillo. También recuerdo la temperatura de sus manos. No era ni fría ni caliente. Estaba absolutamente normal. Papá estaba convencido de lo que iba a hacer. Un oficial dijo: ya es hora. Valle se quitó el anillo que llevaba y lo colocó amorosamente en manos de la muchacha. También le entregó algunas cartas, una dirigida a Aramburu, otra para el pueblo argentino y otra para abuela, mamá y para mí. Le dio un abrazo, la besó y aún más tranquilo que antes se fue a paso firme por un largo pasillo después de hacer un despreocupado ademán de despedida. Sus custodios, en cambio, marchaban en forma vacilante, con las rodillas a punto de doblarse. Uno de los soldaditos salió de la fila y se me prendió llorando. Te juro que yo no lo mato. A ese chico lo tuvieron que retirar con un ataque de nervios, relata Susana. Después me fui. Ellos lo fusilaron. Yo me lo llevé en el corazón. Al día siguiente, un lacónico comunicado oficial informa: fue ejecutado el ex general Juan José Valle, cabecilla del movimiento terrorista sofocado. Se acabó la leche de la clemencia. En uno de los párrafos de la carta dirigida a Aramburu, Valle expresa: declaro que el grupo de marinos y militares movidos por ustedes mismos son los únicos responsables de lo acaecido. Para liquidar opositores, les pareció digno inducirnos al levantamiento y sacrificarnos luego fríamente. No faltó astucia o perversidad para adivinar la treta. Así se explica que nos esperaran en los cuarteles, apuntándonos con las ametralladoras, que avanzaran los tanques de ustedes aún antes de estallar el movimiento, que capitanearan tropas de represión algunos oficiales comprometidos en nuestra revolución. Con fusilarme a mí bastaba, pero no. Han querido ustedes escarmentar al pueblo, cobrarse la impopularidad confesada por el mismo Rojas, vengarse de los sabotajes,
cubrir el fracaso de las investigaciones desvirtuadas al día siguiente en solicitada de los diarios y desahogar una vez más su odio al pueblo. De aquí esta incontenible ola de asesinatos. Más adelante el oficial condenado al paredón agrega: conservo toda mi serenidad ante la muerte. Nuestro fracaso material es un gran triunfo moral. Nuestro levantamiento es una expresión más de la indignación incontenible de la inmensa mayoría del pueblo argentino esclavizado. Dirán de nuestro movimiento que era totalitario o comunista y que programábamos matanzas en masa. Mienten. Nuestra proclama radial comenzó por exigir el respeto a las instituciones y templos y personas. En las guarniciones tomadas, no sacrificamos a un solo hombre de ustedes. En esos días, el socialismo de derecha, Américo Scioldi, afirma eufórico en las páginas del periódico La Vanguardia: se acabó la leche de la clemencia. El político apodado popularmente norteamericano también es autor de otra frase elocuente: la letra con sangre entra. A partir de entonces, los peronistas rebautizaron al régimen militar subversivo de septiembre de 1955 como la Revolución Fusiladora. El gobierno de la Revolución Libertadora había esperado que el intento militar se realizara para provocar un mayúsculo escarmiento, escribe Ernesto Salas en La Resistencia Peronista. La toma del frigorífico Lisandro de la Torre, en un país donde no existía la pena de muerte y los fusilamientos por motivos políticos, parecían cosas del pasado, donde la permanente agitación golpista no había cobrado consecuencias graves en los cabecillas militares. Las reglas del juego fueron súbitamente dejadas de lado. La misma noche de la conspiración, varios militares y civiles fueron pasados por las armas, algunos luego de juicios sumarios, otros ametrallados por la espalda en los basurales de José León Suárez. La orden de fusilamiento partía de un decreto que no podía ser aplicable a los prisioneros, ya que se había dictado con posterioridad a su detención. El general Valle fue fusilado unos días después, pese a los pedidos de perdón lanzados por distintos sectores contra los muros de la antigua prisión de la calle Las Heras. Lo que constituía un horroroso crimen, falto de antecedentes, no impidió que una parte de la sociedad argentina y la mayoría de los partidos políticos siguieran rindiendo homenaje a las obras de la Revolución Libertadora. Quedan para la historia algunas de las medidas prometidas por los patriotas sublevados al mando del general Valle en caso de triunfar. En lo económico, revisión de las medidas de carácter económico y financiero que pudieran lesionar los intereses nacionales, revisión de las medidas económicas y financieras que afectan seriamente el desarrollo de las actividades productivas, restablecimiento de la plena ocupación y adopción de medidas para contener el alza del costo de vida. En lo social, devolución del gobierno de los sindicatos a los trabajadores y elección por los mismos de las autoridades de la Central Obrera en un plazo de 45 días. Libertad inmediata a todos los dirigentes y obreros detenidos por razones políticas o gremiales. Renovación de los convenios de trabajo de común acuerdo entre los trabajadores y empresarios mediante los procedimientos determinados por la legislación vigente al 20 de septiembre de 1955. Derogación de los decretos y medidas discriminatorias que impiden a miles de obreros su participación en la vida de los organismos gremiales. Pero la historia tiene sus vueltas. Cuando 18 años más tarde, en junio de 1970, Susana se enteró de la muerte de Aramburu a manos del comando Juan José Valle de los Montoneros, declaró al semanario La Causa Peronista el 20 de agosto de 1974 que solo la cirugía estética le podría borrar de su cara la alegría.